Bueno, que los patitos vamos a echar un vistazo a un par de revistas. Estamos revisitando hace 24 años dos revistas de enero y de mayo de 2002. Etapa universitaria, yo hice la licenciatura de Ciencias Políticas de la Administración en la Universidad del País Vasco entre el año 2000 y el año 2005. En aquel momento estaba en una asociación universitaria estudiantil, EDROS. Creo que fue allí donde tuve la situación de poder tener estas dos revistas, revista universitaria gratuita, ambas dos, ¿eh? Y bueno, pues al final acabé haciendo 5 años, a pesar de que era una licenciatura de 4 años, porque cuando hacías los créditos tenías que incorporar unos de libre elección que podían ser hacer una maratón o cosas, por ejemplo ir al gimnasio, elementos que a mí me parecían ociosos y que no tenían mucho que ver con la tarea académica, así que debido a que después del tercer año en el cuarto se ramificaban en 3 opciones, preferí acumular asignaturas para acabar teniendo 2 especialidades de las 3: análisis político y relaciones internacionales. Esas 2 especialidades con las asignaturas que desdoblé en esos 2 años de cuarto curso, por así decirlo. En esa asociación, la que creo que tener todavía las llaves, las llaves, era una llave en la puerta. Como se reorganizó el área, seguro que ya aquella estancia ni existe, como para pensar en la puerta. En aquel momento final, la única persona que iba allí era yo. Acabé, digamos que podría decirse que asumí de facto la presidencia y, vamos, que era hombre orquesta, porque de la asociación formalmente, si ya no había nadie más, pues podría decir que era el rey de un reino de una sola persona. Pero bueno, más allá de estas disquisiciones, evidentemente esa etapa universitaria puede ser recordada también a través de estos textos que conectan con la etapa histórica que tuvo lugar en el momento en el que estaba por allí. En ese momento, ciertamente interesante, supongo, respecto de lo que se vivía tras el 11 de septiembre en el ámbito europeo. El 1 de enero del 2002 entró en vigor el euro físico, como 2 hitos, y como eso podríamos citar muchas otras casuísticas, pero vamos a mirar qué destilaba en lo que priorizan estas dos revistas de estos dos momentos, enero 2002 y mayo de 2002, respecto de lo que ponen, tanto en portada como en el contenido, que creo que puede tener su interés. Esta primera, de enero, nos encontramos aquí, Vox Populi, Vox Day, Vox Populi, la vida por los papeles. Juntos por África, aquello de los papeles, papeles para todos, papeles passports, la idea de los extranjeros que venían por papeles. ¿Y qué eran los papeles? Las medidas legales en donde estas personas tendrían una jurisdicción a la que acogerse con la regularización de su estatus en el lugar de acogida, o en el lugar de residencia, o en el lugar de vivencia, en donde tuvieran la posibilidad de empadronarse y todas estas cosas, y luego tener, sí, las ayuditas sociales. Juntos por África, cine, lo que no hemos visto de San Sebastián, seguramente estará relacionado con el Cinemaldi, con el Festival de Cine San Sebastián. Jornadas de prensa rosa, Memorial María Luisa, certamen de diapositivas de montaña, y cultura de club. Lo cual es interesante porque tenían suficiencia financiera para tener un anuncio de la BBK en la contraportada. Vamos para adentro
y nos encontramos con E-Media. Octavas jornadas de publicidad, 13, 14, 15 de marzo de 2002. ¿Hasta dónde podemos llegar? Los límites de la publicidad. Si en ese momento se hablaba de los límites de la publicidad, bueno, ¿qué pasaría viéndolo 24 años después? Es evidente que es algo ligado a la EHU, porque aquí para informarse había que ir a el correo de pusemedi @lg.ehu.es. En editación de media, aquí vemos maquetación, redacción, fotografía, publicidad, Vox Populi. Y Vox Populi son Adriana Alcina Gómez, Mairena Armijo Prieto, Cristina Arranz Soriano, Chot Godoy Sáenz, Aitor González Morillón, Mireia Parga Oitaben, Jorge Vidal Aquilue, David Morales Casis, Elena Sancho Jerico, Marina Cisneros Pu, Sergio Llamas Díez, María Caballero Pascual, Iñaki Recarte y Aitor Feijó Santos. Y tenemos en el sumario San Sebastián, Juntos por África, Low, Si Quiero, Viajes Ámsterdam, La Vida por los Papeles, 6 de Copas, Memorial María Luisa, Exámenes, Malos Tratos, Lenguaje Corporal, Cultura de Club, Entrevista con, Novedades, Jornadas de Prensa Rosa, Agenda y un cómic. Después vemos Festival de Cine, efectivamente, sí. Lo que nos dejó San Sebastián, aquí en la foto vemos a Iwan McGregor y al señor Alcántara. ¿Ves? Aquí está. Porque ya era el señor Alcántara, ¿verdad? Creo que estamos trabajando en ello. Quizá lo más importante de los festivales de cine es la posibilidad de ver películas extraordinarias que luego nunca se estrenan en el círculo comercial. Otra posibilidad es conocer más sobre los protagonistas de las cintas, de los directores, pero esto tiene un gran peligro, y es que los propios protagonistas acaparen la atención que se debería prestar a las obras proyectadas. Ese año anterior, es decir, estaríamos hablando de el Cinemal de 2001, tal vez haya sido el que más se ha hablado de cine en el festival. Las ausencias de Julie Andrews y Warren Beatty, galardonados con el premio de Donostia, presagiaba lo peor, pero al final hicieron un gran favor a las obras que se proyectaron, ya que no se vieron ensombrecidas por la apatía de Robert De Niro o el telefilm de Sigourney Weaver como en años pasados. Eso sí, este año visitó San Sebastián un agradable Iwan McGregor, que tan entusiasmado estaba con la promoción de Moulin Rouge, que incluso firmó una Vox Populi casi de forma espontánea. Y Manuel Arias, que presentaba Salvajes, un trabajo del Nobel Carlos Molinero, no fue tan perseguido por los fans, porque sería. Aún así, también plasmó su dedicatoria. Ya basta de estrellas, ya hablamos un poco de las películas, especialmente de las que esperemos que algún día podamos ver en el cine de nuestro barrio, no en el de Parada. Había un programa de Radio Televisión Española, creo que los sábados por la tarde, cine de barrio, de Parada, y el del piano, no fue sustituido. De Parada, no el del piano. Las películas que se verán, selección oficial, como siempre, es la peor. Tuvo luces, sombras y un polémico premio. En Taxi para tres, película chilena, era más fácil leer los subtítulos en inglés que entender el castellano de la patria de Pinochet. Claro, el chileno, queriendo hacer daño. Pobre chilensi. Ay. A pesar de todo, ojalá las puedas ver para contarnos qué te ha parecido. En la sección Sabaltegui es la que más se está reforzando año tras año, mostrando auténticas delicias audiovisuales como Amélie. No, no, no. La habitación del hijo. Bueno.
The Man Who Wasn't There, el hombre que no estuvo allí, de Joel Cohen, inexplicablemente muchas de las películas de esta sección, mucho mejores que la sección oficial, ni siquiera serán estrenadas. Una lástima y un aliciente más para acudir a los festivales de cine. Vox Populi, siempre pendiente de acercarte lo mejor del cine, quiere dedicar un espacio precisamente a estas películas que todavía no se han estrenado y que pronto lo harán, y también a las muchas que después de llamar la atención en un festival nunca lo harán. Parece difícil entender cómo algunas películas de bajo presupuesto y resultado atractivo, como El sueño del caimán del mexicano Peto Gómez, nunca será traída a los cines españoles. Así funciona el mundo de la distribución cinematográfica. ¿Cuándo podremos ver la danesa Truly Human y Hotel, en interesante experimento en formato digital de Mike Figgis? Siempre nos quedará Van Damme y Steven Seagal, aunque es como comparar un cuadro de Sorolla con Crónicas Marcianas. Uno es más bello y el otro más rentable. Al final de las 205 películas de los 26 países distintos, solamente se llegarán a ver una veintena de ellas, en las que van incluidas las norteamericanas. Jorge Vidal. Bueno, aquí hay tres comentarios. Una de La bicicleta de Ghislaine Lambert. No Man's Land, En tierra de nadie, que dice que no es de extrañar, y esta película fuera la ganadora del premio al mejor guión en el Festival de Cannes de 2001. Dos soldados, uno bosnio y otro serbio, se encuentran atrapados entre las líneas enemigas en la tierra de nadie durante la guerra de Bosnia de 1993. La convivencia de los dos soldados creará numerosas situaciones conflictivas que generarán a veces la reflexión y otras veces las carcajadas. Los medios de comunicación serán los encargados de transformar una simple anécdota en un show mediático de carácter internacional, mientras que los dos soldados intentarán negociar el precio de su vida en medio de la locura de la guerra. El problema que tiene es lo simbólico y que la cosa quede igual de bien que, por ejemplo, en La Vaquilla, que tiene un hueco en uno de los vídeos de hace unas semanas de Mundo Obrero, cuando hicimos revisión de esas revistas. También tiene Lantana. Parece que también estaba esta película en ese momento. Juntos por África es la siguiente historia, en donde habla de euros para los ricos, pesetas para los pobres. ¿Y a ti qué te dejaron los reyes, bonito? Elena Sancho dice, a mí, pues a ver, mi madre una mochila y ropa con espacios y bolsillos. Porta euros, ambos a prueba de robo. Todo de Gucci a juego, claro. Mito Félix, el que trabaja en el banco, como tenían que blanquear las últimas pesetas negras, me regaló un Audi TT descapotable. Mi tía Grace, que es la más original, me regaló un décimo de Lotería Nacional para el Día del Niño con el número 11901. Y por cierto, no me ha tocado. Los Reyes este año han pasado por África con el sobrenombre de Cruz Roja. Intermón, Médicos Sin Fronteras han dejado un gran proyecto como regalo. Juntos por África pretende recaudar las pesetas que se olvidaron en el camino de la sustitución al euro. Esta cifra será de 40 millones de pesetas según el Banco de España. El peor, que esta peculiar campaña tiene un precedente. En 1997 se sustituyeron las monedas con motivo de un cambio de efigie. La suma de pequeñas cantidades no canjeadas sumó 22.983.000 millones de pesetas. En esta ocasión se pretende recuperar ese dinero y usarlo bajo el lema "Dale el mejor final a la peseta". Se han repartido más de 250.000 luchas por los establecimientos públicos tales como cajas de ahorros y bancos, supermercados, farmacias y muchos pequeños puntos de venta. Además, han enviado folletos informativos con unas huchas desplegables de 8 millones de hogares. Se ha distribuido material pedagógico sobre África, así a lo loco, creando un plan educativo sobre primaria y secundaria. MRV es la empresa de mensajería encargada de la seguridad del proyecto. Recogerá las huchas por diversos establecimientos, garantizando toda la transparencia de la inversión del dinero conseguido para saber cómo colaborar y conseguir información detallada sobre el control de seguridad. Dispuesto el siguiente número de teléfono, que seguro que ya estará
desconectado, pero bueno, vamos a decir 902 50 53 50. África pobre, 29 de los 35 países más pobres del mundo son africanos. Tiene la mortalidad infantil más alta del planeta. El SIDA, 23 millones de africanos afectados. Cabo Becky tuvo algo sobre el tema del SIDA por aquella época. Igual podéis echar un ojo. No tiene. Bueno, en Uganda también hay alguna gente así un poquito. Dice que no tienen acceso a medicamentos esenciales. Hay un episodio de Lalo de la Casa Blanca que da para reflexionar sobre esta situación, pero bueno, eh, son americanos, no pasa nada. 4 de cada 10 subsaharianos son analfabetos. Subsaharianos son. Hay un libro polémico por ahí que creo que se titulaba No me llame negro, llámeme subsahariano. ¿Quién sería el autor? Epidemias mortales por enfermedades de pobres, leves en cualquier otra parte del mundo. Esperanza de vida entre 26 y 30 años, dependiendo del país. Hombre, la Pili, mira, aquí está, la Pilar del Castillo, ahí está, ministra del gobierno de Aznar. Y el segundo gobierno, ese de mayoría absoluta. Low sí quiero, ¿eh? No, esta Marina Cisneros y Chot Godoy, no comprendemos por qué estos últimos meses se ha levantado una serie de líos, tal como diría Aznar, a causa de la nueva ley orgánica de universidades. Porque le han dado a todo el mundo por decir que la mayoría está en contra de esta reforma. Si el número de estudiantes que acuden a las manifestaciones no llega ni para asomo a la mitad, es evidente que los que se quedan en casa están a favor. Analicemos algunas de estas beneficiosas reformas. Miremoslo 24 años después, echando cuentas de que esto es bastante irónico, pero ojo, ojo. Comencemos con algo tan insignificante como son las becas. Ahora dejarán de ser subvenciones para convertirse en préstamos, a devolver en cómodos plazos. El trabajo sagrado, los estudiantes que no puedan pagarse la carrera siempre podrán trabajar. Esto ayudará a engordar sus currículums, así como impulsar la economía española. ¿Y qué nos decís de la experiencia laboral que se adquiere trabajando en establecimientos de fast food? Así comprenderemos mejor que como la vida de estudiante no hay nada. Habréis oído una serie de mitos y leyendas que afirman que los trabajos que se encuentran los estudiantes son precarios y mal remunerados. Por Dios, que no tiene un trabajo digno es porque no quiere, y no porque su padre no es de tal partido político o porque no tiene enchufes. Además, estas historias también sirven para dar pena al profe de turno y justificar el no haber entregado un trabajo a tiempo. Atajo de vagos. Otro tema es el de la subida de los precios de las carreras, porque no van a beneficiar solo a los peces gordos que mueven los hilos. Mm, Seguramente este dinero se destinará a arreglar los desperfectos realizados por los estudiantes, tales como materiales defectuosos, goteras, porque todo lo que hace Pili es por nuestro bien. Tampoco debemos olvidar que ahora los profesores van a dedicar más tiempo a la investigación que a la docencia. Ante esto, los laboratorios opinarán que les parece mal, ya que este hecho supondrá menor atención del alumnado por parte de los docentes. ¿Y cuál es el problema? ¿Que los alumnos no podrán desenvolverse por sí solos? Pues bueno, ahí está la ley del más listo. El mercado laboral exige calidad, no cantidad. Y quien no esté de acuerdo, que se vaya a recoger margaritas al campo, al largo camino a casa, ¿no? Para conseguir la cátedra, los profesores tendrán que abandonar su domicilio y su familia, si así lo precisa la situación, miradlo por el lado bueno, así se ahorran el tener que dar explicaciones sobre por qué han llegado a intempestivas horas de la madrugada, en caso de que echen de menos a sus familiares, que hagan uso de las nuevas tecnologías, tomando nota de los sabios actos de Pili y hacer acto de presencia de manera virtual. Como veis, todos son ventajas, así que dejemos de quejarnos del vicio y demos a la LOU la oportunidad de demostrar que nuestras miserables vidas universitarias van a cambiar a mejor. Prepara tu viaje a Ámsterdam, una pequeña guía. Yo lo tuve de paso a Ámsterdam con respecto de el viaje a Rosendal en 2014. La vida por los papeles, el tema este. La vida por los papeles. En aquel momento se hablaba de estas cosas, de este tipo de forma.
Las ilusiones de cientos de inmigrantes se quedan en el estrecho junto con las vidas y nosotros no llegamos a entender su situación. Solo piden papeles, papeles. Unas letras, unas firmas que les proporcionen una vida digna dentro de nuestra sociedad y sin embargo nosotros seguimos sin saber al final todo lo que han pasado para no lograr nada. En una encuesta realizada por el Centro de Investigación y Realidad Española, CIRES, sobre las actitudes nacionales hacia la inmigración, podemos ver que más de la mitad de los encuestados estarían conformes con dar libertad total a la inmigración. Sin embargo, cuando se pregunta sobre si están de acuerdo o en desacuerdo con limitar la inmigración en España, los partidarios de la limitación superan a quienes habían defendido antes la libertad. Es una paradoja llena de sentido que nos hace ver que realmente los españoles no tenemos claro nuestro punto de vista sobre el tema. Todo por falta de información. Creo que sería largo el hecho de que entrara en ese detalle, así que vamos a seguir de Somos Anticomerciales, 6 copas sobre un grupo en actuación son jóvenes que comparten una misma pasión, la música. Así que estaría ahí el 6 de copas. Somos anticomerciales, la música de estos muchachos que dicen que es como una declaración de intenciones. El Memorial María Luisa, que habla del primer premio de diapositiva, primer finalista, segundo finalista y tercer finalista en este certamen de diapositivas de montaña, Memorial María Luisa, que ya tiene ganador, 11 años de montaña en imágenes. Aquí esta vicisitud y continuamos con, ya están aquí los exámenes. Sí, tu compañera universitaria. Aquí estaba con la arroba. Cuando se incorporaba la arroba, en vez de decir como tendría que ser, ¿no? Según el Woke. Sí, tú, compañera universitaria, que pasas las horas muertas sentada en la cafetería de turno jugando al mus o mandando mensajitos con el móvil. Entonces SMS, no más. O tú no desaprovechas ni un minuto de sol para tostarte en la campa más cercana desafiando el más gélido de los vientos siberianos. ¿No deberías estar en otro lugar? Pues, querida amigue, toma aire, intenta no hiperventilarte al leer las siguientes palabras. Escoge un ordenador de acuerdo con tus necesidades y gusto y prepárate para un crucero de lujo por los mares de la red. Recomendaban Rincón del Vago, Apuntes Online, Apuntes y Dudas, anti21.com/apuntes, lasalvación.com apuntes, elprisma.com y, como no, Google. ¿Para qué decir? Sino también, aquí, ¿veis? Al final, Google. Google también. Esa cosa que apenas nadie conocía. Porque resulta curioso, porque lo pone lo último. Glosario, ¿qué es un link? Enlace entre páginas, que es online, como los patines en línea, es decir, en internet. ¿Qué es la pecera? Comúnmente el lugar donde un par de peces fallecen inevitablemente por inanición, merced al descuido de su dueño, pero se pasa la vida de viaje en viaje. Pero en este contexto se habla de PCs, personal computers, más asiduamente llamados ordenadores, que es un sitio web. Páginas en la red de redes, le hace comentario final en link. Resulta ciertamente pintoresco. Adiós a los malos tratos. Existe un 3% de españoles que considera el maltrato a la mujer totalmente aceptable. O sea, el 97% de los españoles consideran no aceptable el maltrato a la mujer en el año 2002 y era un problema. No sé cosas, 52% de los actos de violencia que se producen dentro del hogar son causados por la pareja. ¿Cuál de las dos? Porque una pareja es de dos.
Aunque los maltratadores no son únicamente los compañeros sentimentales de las víctimas. El 18% de las agresiones son llevadas a cabo por los hermanos y hermanas. El 12% por los hijos e hijas. Y un 11% por los padres y madres. La mayoría soportan maltrato más de 10 años. Actualmente, en 2002, las que solicitan ayuda son cada vez más jóvenes y la duración media del maltrato es menor a 5 años. Resulta tal vez interesante con la perspectiva de recomendar el libro de Juan Soto Ibars de Esto no existe, respecto de echar un vistazo al pasado respecto de qué era lo que ponía aquí. ¿eh? ¿eh? Sobre el tema este del maltrato. Pero bueno, vamos a continuar. Conoce el lenguaje de tu cuerpo. Tantas horas en clase tomando apuntes, escuchando a los profesores o al menos aparentando. Tantos ratos en la biblioteca fotocopiando apuntes y para qué negarlo también en la cafetería o tumbado en la campa cuando el tiempo invita a ello, por supuesto. Pero por fin acabamos la carrera y ahora que a buscar trabajo toca. Enviamos cartas, currículums y nos tenemos que preparar para las entrevistas de trabajo. Y esto era una recomendación respecto del lenguaje corporal en esos encuentros cercanos. Cultura de club, de marcha por Bilbao, sábado noche, en Café Choquia, a partir de las 3 es cuando la gente empieza a desmadrar. Qué gente de verdad, variedad hasta el gusto, ligar no liguemos mucho. Pero fue una de las noches más locas de Bilbao, cámara en mano, juerga al canto, dos intrépidos y dicharateros reporteros de la Vox se lanzaron a la aventura para mostraros a todos la noche de Bilbao. Bilbao La Nuit, aquí, cultura de club. Y luego el Galeón, cultura de club, recomienda el pub Galeón en la Alameda Mazarredo 25. Tú y yo lo sabíamos. Y lo escriben Iñaki Ricarte y David Morales. Que lo juegas todo con la presentación. Hace un año, 4 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales ganaron la tercera edición de los premios Renault Universitarios. Diego Pérez, de 24 años, uno de los componentes del grupo, nos cuenta su experiencia. También hablan de novedades con Dreamcatcher, el cazador de sueños de Stephen King. Creo que no mucho después hicieron la película, ¿no? El Señor de los Anillos, resulta interesante estos dos elementos, más allá de el tema de cazador de sueños, que nos comenta que 4 amigos de la infancia, una operación secreta del gobierno, un bosque en el que se ven luces extrañas. El Señor de los Anillos, la esperada película del Señor de los Anillos, que como todos sabemos ya se va a emitir en 3 entregas, ha causado furor entre los fans. A los anillodictos enganchados a la novela se les suma ahora los enganchados a la película. Para los despistados que todavía no sepan de qué va todo eso del Señor de los Anillos, si es que hay alguien así, les diremos que se trata de la famosa trilogía del británico J.R.R. Tolkien, nacido en Bloemfontein, Sudáfrica, donde emigró a la edad de 3 años. Tolkien escribió las 3 obras que componen la historia de la película y que seguirán llegando a nuestros cines en periodo de un año. La ya estrenada Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, así como el libro que precede a toda la historia, El Hobbit, y el conjunto de relatos sobre la Tierra Media recogidos por su hijo y publicados bajo el título de Silmarillion, una especie de Biblia del Señor de los Anillos. No, esto no llegó. El próximo diciembre llegará a nuestros cines la segunda parte, donde veremos lo que sucede con Frodo, Sam, Legolas, Gimli y el resto de la compañía. Y quién sabe, quizá los que hayan leído el libro reciban también alguna nueva sorpresa. El Flight Simulator 2002, que tiene más miga de lo que puede parecer, porque Flight Simulator daba la posibilidad de estrellarte con un avión en las Torres Gemelas. Eh, y eso la gente lo...
Nueva versión del popular simulador de Microsoft incluye juego en tiempo real, control de tráfico aéreo interactivo y un nuevo llamativo escenario autogenerado y nuevos efectos visuales y nuevos aviones, además de más actividades para desafiar y emocionar tanto a nuevos pilotos virtuales como a entusiastas de siempre. Rosa Castín, este país es un patio de corral, no existe la información, la objetividad ni la verdad. Y luego, Koldo Sagastizábal, y con ellos llegó el éxtasis. El Koldo Sagastizábal, hay que recordar que en parte se le recuerda, por lo menos le recuerdo yo respecto de ese momento en el que los solidarios con los presos entraron en la casa esta de Gran Hermano y solamente se escucharon los audios porque hicieron algo para cortar. Cierto es aquella época de los solidarios con aquella situación con Carlos Herrera, la girardilla precisamente en la Cartuja por el Mundial de Atletismo. Eran momentos en los que los solidarios hacían estas actividades de desobediencia civil. Lo digo porque con el tema de Koldo Sagastizábal, Gran Hermano y todo esto, yo nunca he visto Gran Hermano. Agenda, Sala Bilbo Rock, Azkena, La Casilla, música, exposición, Bellas Artes, Guggenheim, cine, Cine Avenida, Cine Ideal, Cines Capitol y el Carmen Aretoa, taller de teatro, Teatro Baracaldo, Anchoquia de Basauri. Y el chiste de soñando con Johnny. Johnny, ahí está. El Johnny en la calle haciendo sus cosas. Esto se llamaba kiosco y se vendían cosas. Parece que hay que señalarlo porque igual la gente no sabe lo que es un kiosco a estas alturas, de estos de la calle. Vamos a mayo, mayo de 2002, aquí con la Vox. Cambiaron el título, ¿no? Vox Populi por la Vox. Igual por algo relacionado con la creación de Vox Populi o todavía no así ha sido creado este medio digital que algunos tachan de portavoz del fango y de cosas peores. ¿No? Pero resulta ciertamente curioso, porque poner la Vox ahora esto está un poco mal, porque puede generar confusión a la hora de cierto partido, presuntamente de color verde, que hace sus cosas por ahí. Pero bueno, más allá de esto, nos encontramos con esta primera parte respecto de estas fotos, quiénes son la Vox, ahí con estas personas, maquetación y todo esto, editado por Media, y esta visualización de algunos elementos que hacen el índice, en donde habla de Doctor Deseo, Latidos del Corazón, Se abre el telón, octavas jornadas de publicidad, Quién vigila a los que te vigilan, Medio ambiente, Ismael Serrano, nuevo álbum, Locuras universitarias 1, las fotos de la uni, cultura de club, Donosti, San Sebastián y un aviso para navegantes. La Vox resurge de sus cenizas, os presentamos contenidos con ideas frescas, actuales, divertidas y por supuesto informales. Fuera Brújatas, una revista hecha por y para estudiantes. Ojo Nieve, en la que el diseño y la maquetación se han cuidado de forma especial. Nos hemos dejado la piel en este pellejo, en número, bueno, en los ojos de los Max para sacar este número 22. De bueno lo mejor, de lo mejor lo superior. Cuidado, barro. Facultad de Ciencias Sociales, de la Comunicación, UPV, EHU. Leyo Vizcaya y mail pusemedi@lg.ehu.es y geocities.com /emedia junior. Hemos echado un vistazo. Este es el número 22 y el otro, el inmediatamente anterior, es el número 21. Este es el 21 en que hemos hablado hace un momento y este es el número 22. Es decir, entre enero y mayo no hay nada más que el vacío existencial. Manual de supervivencia para la universidad. Los hay melenudos, otros van grapados. Los hay chicos y chicas. Le falta el chiques.
Algunos escuchan música, otros prefieren la lectura, unos exploran la campa y otros se quedan en la cafetería. Hay algunos que pegan carteles, los hay que reparten propaganda, muchos llevan mochila y otros una carpeta, pero todos tienen una cosa en común, la universidad. Pero, ¿qué es exactamente la universidad? Sí, ya sé, muchos dirán que es el sitio en el que labrarse un futuro, un lugar en el que forjar la personalidad y aprender un oficio. Ahora, en serio, ¿qué es la universidad? Pues básicamente puede ser un poco de lo anterior, pero también puede ser un casino. Bueno, el mus no es exactamente como el Blackjack, pero leyó es diferente. Un lugar de marcha, un gran centro comercial, un cine, un bar de citas. El campus pone a tu disposición un montón de actividades que quizás se te han pasado desapercibidas. Así que abre bien los ojos y elige tu estilo de vida. Esto de abrir los ojos, gente iluminada que también te dice, yo lo sé todo, así que ¿cuándo abrirás los ojos? ¿Cuándo sabrás lo que yo sé? Porque yo lo sé todo y tú no sabes nada, así que quítate la venda de los ojos, ya vas a entenderlo, tú algún día lo entenderás. Ya. Guía turística del Empoñón, eres el típico sufrido que termina pasando los apuntes para toda la peña. Te toca siempre asistir a las tutorías en nombre de tu grupo, te lamentas cuando tu autobús llega tarde y pierdes una clase. Entonces no te engañes, no te molestes en tragarte los capítulos de compañeros e intenta simular aburrimiento en clase. Tú eres un empollón. Pero no te marques, nosotros somos como tú. Te comprendemos, venga, sácate esas lágrimas y fíjate en todas las actividades que puedes realizar en la universidad. Para empezar, te ponemos que pases unos cursillos que ofrece el aula de cultura que podrás hacer, aprender de todo, desde cómo desarrollar tu actividad creativa literaria hasta aprender unos truquillos para dar conferencias y hablar en público. Pero no solo eso, además tienes un aula de cuentacuentos, obra de teatro, una de cine, de danzas vascas, de música, de magia, tienes hasta un aula de yoga, sí, el mangoneo al que te tiene sometido el listillo de turno te deja un poco estresado. El precio del cursillo es de 5.000 pelas, unos 30 eurillos. Los créditos de libre elección que te puedes sacar van de 2 a 4. Si todavía tienes tiempo, bueno, aquí habla de más detalles y Sergio Llames pues habla de estas cosas, eh, incluso de una guía turística del vividor. Bueno, locuras universitarias, las fobias. Fobias son una reacción de miedo. Seguramente habrás pensado muchas veces que la universidad te está volviendo loco. No lo has pensado nunca. A lo mejor estás peor de lo que creías. Pone que por primera vez en este mes una revista universitaria te ofrece un concienzudo trabajo de investigación en el que tal vez veas reflejada alguna de tus pequeñas locuras. Si crees que padeces de delirios, alucinaciones, psicosis, esquizofrenia o paranoia, sigue leyendo la Vox. Porque en próximos números te podremos ofrecer información que te será muy útil para solucionar tus problemas. Necesito un año más para acabar periodismo, 10 más para acabar medicina, el MIR, la especialidad, la Santísima Trinidad. Entonces mis consejos tal vez puedan salvar a tus hijos. Bueno, pues aquí Jorge Vidal. ¿eh? Y el doctor dice, después de mi cursillo CCC de medicina y psiquiatría, te puedo contar cuáles son las soluciones que en este momento hay para solucionar las fobias. Muy bien, muchacho. Inclasificables. ¿Cómo se concursa en plus.es? Descárgate el vídeo de la semana, identifícate antes como usuario de plus.es. El vídeo lleva un código personal intransferible al final, apúntatelo, mira el vídeo, rellena el formulario. Las 10 primeras personas que acierten cada día ganarán 250 puntos. Cada jueves anunciarán la respuesta correcta, la lista de ganadores y se colgará el nuevo concurso. Pone que ya veo que tienes el cerebro hechos de sorbete de cabra, los exámenes a la vuelta de la esquina, y tú tirado la campa al sol, ¿verdad? Pues te fastidias con J. Magwan haber estudiado cuando estabas a tiempo y ahora te estás agobiando y le vas a contar a todos tus amigos lo negro, que lo ves todo en plan nenita, ¿no? Hostia, eres un verdadero payaso, ahora que me doy cuenta. Muy bien, ahí echándole valor. Échale ojo a las fotos que se hacen en la uni. Dice aquí.
fotos que se hacen en la uni. Bueno, esto técnicamente sería la zona de Guri y las Arenas. Pero bueno, ¿habrá alguna situación parecida respecto de la universidad? Ni que estuviéramos en fin de año. Aquí vemos algo casi decimonónico, ligado a cine negro, y hay una calle que podría ser cualquier cosa. Continuamos con Debo conocer públicamente. Esta es Betty la Fea, ¿no? O algo parecido. Hubo más de una serie de esto, ¿no? Debe reconocer públicamente que estoy obsesionada con las series de la tele. Estas entran sigilosamente en tu pantalla como quien no quiere la cosa, pero que al final se quedan en tu retina. Sí, pero es que como es presuntamente fea, miras la pantalla del televisor con ojos de cordero degollado y el sudor frío comienza a recorrerte la frente mientras comienzas a darle vueltas en la cabeza una idea que repite hasta la saciedad. Quedan horas hasta el próximo capítulo. Todo comienza con un ligero cosquillo, curiosidad, suelen llamarlo algunos. Luego empiezas a notar una pequeña euforia cuando comienza la sintonía que empiezas a tararear. ¿Desde cuándo me sé la canción? Y cuando menos lo esperas empiezas a hablar de los personajes con otros que, como tú, han caído ya en las redes y ya de pronto descubres que hay muchos de los que han sucumbido al encanto y la promesa de emociones diarias y o semanales. Y lo peor no es eso, lo peor aparece justo en el milisegundo en el que el capítulo llega a su final y llega el síndrome de abstinencia. Miras en la pantalla del televisor con ojos de cordero degollado y un sudor frío empieza a recorrerte la frente mientras comienzas a darle vueltas a la cabeza una idea que se repite hasta la saciedad. Quedan horas hasta el próximo capítulo. Esto de la televisión lineal igual para los más jóvenes os puede sorprender. Eso de que había un estreno de un capítulo por semana y lo daban en la televisión y tenías que esperar. Como ahora hay muchas series que se pasan así del... A veces había series que daban 22, 23, 24, 26 episodios por temporada y eran de septiembre a mayo, en colusión con el periodo escolar. A veces pasaba eso, pero ahora 24 años después esto ya es distinto. Continúa con opinión. ¿Quién vigila a los que te vigilan? Había un debate sobre el tema de las cámaras. ¿Has viajado en el metro? Mareado por las miradas ajenas, ¿no? Pues imagínate un trayecto Indauchu Algorta en un vagón que está petado a las 7 de la tarde. Miércoles cualquiera. Bueno, pues los que te miran y hablando luego de las cámaras y de los satélites y de sistemas coercitivos. Aquí, en este texto, que hacer ¿qué te están haciendo? ¿Qué te están mirando? ¿Te están todo? Bueno, pues un debate así de el momento, por ejemplo, de aquella película con Jim Hackman y Will Smith. Y continúa aquí opinión en donde nos sigue respecto de esto de la vigilancia y todo esto aquí en la UPV. En aquel momento se tenía conocimiento de la existencia de unas 14 cámaras, solo 14 de las que los estudiantes han localizado 8 y dice que no precisamente por estar identificadas como tales. A raíz del atentado del año pasado, 11 de septiembre, eh, se incrementó el número de estas en la UNI sin ninguna placa identificativa que permita su observación. No hay información, alcance. Es decir, aquí un grupo de estudiantes de la UPV constituida sin ningún tipo de ideología tomó la iniciativa de realizar una campaña informativa sobre videovigilancia en la UPV durante la última semana de febrero. Los actos informativos coincidieron con diversos reportajes sobre la UPV. Los estudiantes, asombrados, vieron cómo El País o Gaceta Universitaria los calificaba de grupos proetarras y manipulaba la realidad de unos actos informativos aplicándoles el conflicto por antonomasia del País Vasco.
¿Estamos ante una sociedad controlada por el poder coercitivo sin limitaciones legales? ¿O son simplemente paranoias? ¿Quién vigila a los que te vigilan? Y ya entrando en materia de reflexión, ¿quién rectifica los bulos lanzados por los medios? Nadie me responde. Octavas jornadas de publicidad. En esta hojita. Luego, en la siguiente, vemos anunciado en televisión. Esto hoy creo que no sería publicable, ¿verdad? A pesar de que hubo una cosa parecida que secuestraron en la revista El Jueves. Pero bueno, ninguno de los dos son realmente blancos, ¿verdad? Como si ninguno de los dos son realmente blancos, pues bueno, pues digamos que es dos tipos de chocolate con leche o más negro. Los ponentes, bueno, pues aquí está Vicente Sánchez de León, Fernando Herrero, publicidad subliminal. Ahí estaba el reportaje sobre ese encuentro publicitario. Reportaje, lo que no sabías sobre el manga. Mira qué bien. El mundo estaba incorporando esta sabiduría oriental. Y ahí, para los más frikis, con esta bonita aportación cultural. Nadie ha oído hablar de esos dibujos o los personajes de ojos grandes y piernas largas, o cómo esos tiernos dibujos animados tan conocidos como Heidi, Marco y Candy Candy. Para muchos de nosotros han formado parte de nuestra infancia. El manga, o lo que es lo mismo cómics japoneses, abarcan un amplísimo rango de variedades y géneros. Cada uno está creado con un fin distinto. En nuestro país el manga está siendo continuamente atacado por las asociaciones de padres e incluso por la prensa de cotilleo. Se trata sin lugar a dudas de un tema polémico que suscita más críticas que elogios. No se puede negar la presencia de la violencia y del sexo de determinadas historias japonesas como series Dragon Ball o Alita, pero no debemos olvidar el público al que se dirigen. Es completamente erróneo pensar que los dibujos japoneses se orientan única y exclusivamente a un público infantil. Series que han tenido una gran acogida, como Los Simpsons, South Park, son buena muestra de que los dibujos animados pueden ser pensados para un público más adulto. Y luego habla de cómo empezó todo y algunos términos básicos. Otaku, aficionado al manga y al anime en Occidente. El mangaka, alguien que dibuja manga. El seiyu, actor de anime. El shoujo, un manga enfocado a un público femenino. El shonen, manga dirigido a un público masculino. El hentai, el manga para adultos. El kodomo, un manga para niños con un argumento y estilo de dibujo muy simple. Pokémon, Doraemon. Las Rami Cards, tarjetas y postales pequeñas. Donostia San Sebastián, cultura de club, con la parte vieja. Zona Reyes Católicos, son lugares más conocidos y marchosos de la ciudad. En cada una puedes encontrar rollos bien diferentes y dentro de cada uno variedades de locales. Menciona Fermín Calvetón y pues cosas que... Ahí está, San Sebastián y sus cosillas. No tiene marcha, soso, aburrido, muy bonito, sí, casi tanto como una postal francesa, pero luego sales por ahí de marcha y no hay nada de vidilla. Cierran todo para las 3, la gente es pija, demasiado, y de ligar, olvídate. Pillar en Donosti es más chungo que conseguir unas prácticas bien remuneradas. Puede ser tal vez sea cierto que no sabes moverte por San Sebastián. Es un gran pueblo, pequeña ciudad, que deberías conocer. Cocina, paisaje, incluso marcha son cosas que no le faltan. Como todo, se disfruta más cuando más la conoces. Antoine dice esas cosas de San Sebastián. Será Antoine Griezmann, Grisifou, que estuvo en San Sebastián antes de venderse a las alturas del Barça y del Atlético de Madrid. Siguiente, música, brindemos que hoy es siempre todavía, que nunca me gustaron las despedidas. Ismael Serrano, Vallecas, Madrid, 9 de marzo de 1974. El 11 de mayo de 2002, San Sebastián, en el Cursal, parece que tenía un evento. Y luego en el Teatro Arriaga, el día 26 de mayo, después de haber pasado
por el eh, eh, Teatro Principal en Vitoria. Luego siguiente, Latidos del Corazón, el 11 de abril, 12:45 de la mañana, una tienda de discos, Power Records, y allí todos juntos, periodistas, curiosos y por supuesto los fans, estaban listos. Presentación del séptimo disco Suspira y Conspira de Doctor Deseo, el último trabajo de Doctor Deseo, grabado de una manera más sosegada y tranquila, pues lo ha grabado el estudio Uojo, Platero y tú, pudiendo grabar una serie de temas antes de verano, otros después, empezando a mezclar antes de Navidades y terminando después. Todas estas condiciones jamás lo habían tenido y ahora se ha dado y eso se nota y se ha plasmado en el disco. De solidaridad, de brigadas en el Caribe. Se acerca el verano, para muchos este hecho supone una alegría, pero para ti, que eres estudiante, se te plantean dos cuestiones. Entraré en el bañador tras pasar 9 meses con el culo pegado a la silla de un pupitre. Y dos, ¿a dónde puedo ir con mi escaso presupuesto? Con la primera pregunta, no te puedo ayudar. Yo que tú pediría consejo a Norma Dual. Sin embargo, te puedo dar un par de pistas sobre dónde ir con poco dinero, pasar un mes inolvidable. Sol, palmeras, playas blancas, arena, frondosa, selva. Seguro que al leer esto te viene la palabra paraíso. Necesitas dejar el mundo de los vivos porque lo tienes en República Dominicana, el mejor lugar del mundo para desahogarte después de los exámenes de junio. Eh, y dice que no pongas esa cara que no te está poniendo el pelo, porque puedes pasar un mes conociendo esta tierra por mucho menos de lo que imaginas. El único requisito imprescindible es tener ganas de conocer otras realidades, ser crítico con lo que te rodea y sobre todo ser solidario. Juan José Domínguez era presuntamente el contacto, y pone un número de teléfono fijo y curiosamente también un móvil. Chot Godoy era el responsable de este texto. Lecciones de Pascua. Esto es interesante porque antes de esto podría recomendar, creo que hicieron una revisión, David y Noemí y David, de Rapa Nui. Creo recordar. Igual me equivoco, pero creo recordar que sí. Y es muy interesante esa visión que hicieron respecto de cuál la película Rapa Nui, que todavía tenía cierto eco a mediados de los 90, año 94, creo recordar, fue cuando se hizo aquella película que influyó bastante en la comprensión, a pesar de que después la ciencia arqueológica e histórica humana, en el conocimiento del medio, ha discurrido por descubrir que en buena medida los asuntos importantes respecto a la destrucción de la civilización en la isla de Rapa Nui no fueron antes ni durante la situación del señor Cook, sino siglos XIX y XX, sobre todo el XIX, con los países ya independizados, Chile, Perú. Por tanto, los clichés que ha habido habitualmente sobre Rapa Nui, por ejemplo, aquí seguro que están incorporados a través de Naya Hernández. El que avisa no es traidor, el medio ambiente está gravemente herido y parece que somos incapaces de escuchar las llamadas de atención que estamos recibiendo. Podríamos hablar de la capa de ozono o del cambio climático, pero mejor si empezamos por algo más sencillo. Lo sucedido con la civilización de la isla de Pascua nos da pistas de qué es lo que puede pasar en nuestro planeta si seguimos utilizando los recursos naturales al mismo ritmo que hasta ahora. La isla de Pascua, que muchos conocerán por la película Rapa Nui, como dije, Rapa Nui. Qué mal hizo al mundo Rapa Nui, la película. Como digo, David y Noemí, Caja de Trovadores, a verlo. Está situada en el Océano Pacífico, a unos 3.000 kilómetros de Chile, país al que pertenece. Como digo, está muy influenciado este texto por esa película que es históricamente mala. Podrá ser visualmente muy interesante, como narración ficcionada, pero como documental, que es para lo que usan esa película
estos artículos, esta persona, pues evidentemente hacen mucho mal, porque prefiguran una visión de lo que creen que ha sido esa situación en ese lugar y lo utilizan como ejemplo respecto de la propia sociedad humana en su conjunto, como símbolo inevitable de un determinismo histórico de que lo que pasó allí va a pasar en todo el mundo. Arrepentíos, hermanos, penitenciaite. Novedades, este mes, literatura, incorpora un libro de Manolo Vázquez Montalbán, de la citación de John Grisham, en cine Escalofrío, una película transcurre en nuestros días, la historia comienza en 1979, una película de terror psicológico. El PC, el Warcraft 3, Reign of Chaos, uno de los juegos de estrategia en tiempo real más importantes que existen en ese momento, cual bien, y un divertimento aquí en forma de cómic, por supuesto ideológico, fábrica de prototipos, hijos J.E. Fruta. Veamos cómo anda hoy la cantera. Van haciendo. Quiero esos dos. A ver, chaval, ¿cuántas mentiras has dicho hoy? 53. ¿Con cuánto estás pegado? Con 6. Muy bien, hijo, tú serás un buen hijo J.E. Fruta. ¿Y tú, chaval? ¿Has pegado alguna paliza hoy? No. ¿Has dicho alguna mentira? No. Ni aunque sea piadosa, que no. ¿Has insultado a alguien? No. Rigor, tenemos un intruso. Lo pones el control de RUR, pero justo soltaron al más hijo de fruta capaz de mentir a su propio creador con tal de tener una oportunidad para hacer el mal. Al fin libre. ¡Ah! ¡Qué bonito! Por supuesto, en la contraportada, aquí está, la BBK poniendo pasta para esta revista. Bueno, ciertamente se puede visualizar la idea de que estos dos ejemplares, con su vicisitud histórica, jurídico-política, dejando de trasfondo el hecho de que en ese momento pasaba lo que pasaba, pues nos podemos visualizar de que la gente que lo escribe se puede ver que son del rubro de centro-izquierda. En ese momento, tal vez de tensionamiento del año 2002, en el que fue la bodísima, en el caso del Estado español, el tema del Prestige, la huelga general que hicieron en 2002 por un proyecto de tema laboral. Fue un año, el 2002, supongo que de despertar respecto de esa conflictividad creciente, con un Aznar en mayoría absoluta desde marzo del año 2000, y que ya parecía que era un momento para entrar en confrontación, sobre todo porque en mayo de 2003 hubo elecciones municipales autonómicas y forales y avisoraban que en marzo de 2004 iba a haber elecciones generales, con lo cual empezaría un ciclo político que podía llevar o no a un cambio político en Moncloa. Así que ciertamente ese escenario propiciaba la posibilidad de la conflictividad. En el ámbito vasco había otras situaciones también de conflictividad, centro-periferia, respecto del terrorismo que seguía existiendo y que contaminaba muchas cosas. Y en la universidad, pues a veces se tenía esa idea de ser un elemento académico casi onanístico, en donde estaban para buscar la sapiencia y otros pensaban que debía ser un centro de trabajo para solamente servir de nexo con los ámbitos laborales y que la COE tuviera que estar ahí con los pies metidos para seleccionar el tema de las becas y que únicamente el utilitarismo, ahí estaríamos con el clásico dilema de Bentham
y su utilitarismo y Stuart Mill como respuesta posterior. Pero bueno, esta reflexión política respecto de Bentham y Stuart Mill seguramente ya la sabéis, los que hayáis llegado hasta aquí, y no seréis sino recurrentes a la hora de entender que la ciencia política, evidentemente, es un elemento que requiere de lecturas y que la universidad, pues es una mezcla un poquito de todo. Y esta gente, como la canción de las chicas solamente quieren divertirse de Cyndi Lauper, pues aquí los chicos quieren divertirse y hacen esta revista para los que están en la cafetería, para los que están en la campa y para los que están en clase. Así que, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpean.